Ana Patricia Noguera de Echeverri, licenciada en Filosofía y Humanidades de la Universidad Santo Tomás de Aquino, Bogotá, Colombia. Magíster en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Doctora en Filosofía de la Educación en la Universidad de Campiña, Brasil. Postdoctorado en Estéticas Ambientales Urbanas en la Universidad de Barcelona, España. Integrante del Grupo de Pensamiento Ambiental del Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Autora y coautora de 25 libros y numerosos artículos sobre educación, episteme, estética, ética, filosofía y pensamiento ambiental. Bueno, nos encontramos en Diálogos con la Naturaleza con la querida y adorada profesora, maestra Patricia Noguera, amiga nuestra de muchos años y a quien queremos en demasía. Patricia, cuéntanos qué visión tienes en este evento en el que nos encontramos, Planetario del Agua, qué construcción cultural se puede establecer entre el pensamiento ambiental y el agua como elemento eje de vida. Bueno, Edwin, primero que todo, decirle que también te quiero, te adoro y te admiro profundamente por estas permanentes luchas que tú has realizado como en defensa de la vida, de la naturaleza que somos. Yo soy profesora de la Universidad Nacional de Colombia y dirijo o coordino un grupo muy especial. Es un grupo que se ha llamado Pensamiento Ambiental, llevamos 30 años de vida y nos hemos propuesto fundamentalmente pensar la relación ser humano-naturaleza desde otros circuitos y lógicas de pensamiento, desde otros ámbitos, desde otros campos, que no sean el economicista, que no sea esa relación que de pronto las políticas internacionales nos han impuesto, que es la relación entre ser humano y recursos naturales. Para nosotros esa palabra recursos naturales es una palabra tremendamente reduccionista y muy ligada con la cuestión económica y mercantil. El agua, por ejemplo, por supuesto, es una de las mercancías en este momento más codiciadas por el mundo del capitalismo ultramoderno, porque sabemos que sin el agua pues no se pueden llevar a cabo una gran cantidad de actividades extractivistas, entre ellas la minera, pero también el agronegocio, pero también la ganadería, pero también pues la industria de los alimentos, la industria de los aparatos electrónicos. Todo esto necesita de muchísima agua. Entonces sabemos que el agua en este momento es como el oro para los españoles cuando llegaron aquí a América. Ha despertado la codicia del mundo de las transnacionales y de las multinacionales. Por eso en este momento la lucha nuestra es una lucha que va por el camino de la sensibilidad. El camino de la sensibilidad no es un camino ni trivial, ni fútil, ni superficial. El camino de la sensibilidad es el camino que busca llegar a lo profundo del corazón humano, pero también del corazón de la vida, llegar a lo profundo del sentir. ¿Y qué es el sentir? El sentir no es una capacidad solamente humana, todo siente. Todo lo que existe en este maravilloso planeta Tierra siente, porque este planeta está vivo, es un organismo altamente complejo, dirían los de la teoría Gaia, y absolutamente vivo, y en un movimiento permanente y unas transformaciones permanentes. Entonces, el sentir, como nosotros lo estamos pensando, ¿sí? No es solamente el dolor, la tristeza que yo puedo sentir, ¿cierto? Sino que el sentir tiene que ver con esa piel de la tierra, con esa piel de la vida, con esa piel del planeta, con esa piel. Somos pieles, somos tejidos de pieles y cada tejido de piel es único y es singular. El agua es uno de esos tejidos, de esos maravillosos tejidos de la vida, que a su vez es
es la base de toda la vida. Es decir, no podemos pensar la vida sin el agua. Ahora se decía precisamente en las conversaciones que se estaban teniendo en este evento, se decía que podemos tener lingotes de oro, decía Jorge Rivera, que podemos tener millones de dólares, de euros, pero si no tenemos agua no hay nada que hacer. Entonces, nosotros tenemos que hacer un poco como lo plantea William Ospina, que es uno de los poetas ambientales más maravillosos de nuestro país. Y que William llega y dice, ¿cierto?, que nosotros que hemos tenido el privilegio, ¿cierto?, como humanidad, de tener un Whitman, de tener un Shakespeare, de tener un Beethoven, y yo diría de tener un William Ospina, un Augusto Ángel, seres que han pensado la naturaleza de una manera tan poética y tan bella. Dice William Ospina, no podemos sacrificar tanto por tan poco. Es decir, no podemos de pronto renunciar a esa extraordinaria capacidad que hemos tenido de lo poético, del sentir, ¿cierto?, por dinero o por la producción mercantil a la que está siendo sometida en este momento toda la tierra, la naturaleza, en su inmensa diversidad. Y nosotros ahí como cuerpos tierra que somos, nosotros ahí, ¿sí?, participando de ese tejido de la vida, pero al mismo tiempo matando ese tejido, permitiendo que se mate ese tejido. Nuestra propuesta en el pensamiento ambiental es uno, ¿cierto?, crear el deseo, el sentimiento de amor profundo por la naturaleza y de querer retornar a ella, como lo planteaba Helderlin también cuando hablaba, ¿no es cierto?, de que volver a ser uno con la naturaleza, esa sería su gran felicidad. Volver a la naturaleza, a ser uno con la naturaleza, retornar a la naturaleza y a la tierra. Llevamos 2500 años de haber creído esta civilización occidental y moderna, de haber creído que nosotros estamos separados de la naturaleza y que tenemos todo el derecho de explotarla y de hacer de ella lo que queramos porque no somos naturaleza. Pues la propuesta nuestra es sentirnos naturaleza a través de la educación ambiental, que la educación ambiental tiene que ser la educación. Augusto Ángel decía, si la educación no es ambiental, no es educación. Entonces, en esa perspectiva, volver, ¿cierto?, en todos los lugares donde estamos, a invitar y a generar ese amor por la tierra, por la naturaleza y por el agua y por la vida que somos. O sea, reconocer que somos eso y que si nosotros seguimos pensando que no lo somos, ¿cierto?, estamos ya siendo partícipes y actores de un colapso civilizatorio y ambiental de dimensiones absolutamente incuantificables, pero además de dimensiones de un dolor profundo, porque es el dolor de la pérdida de la vida. Entonces el pensamiento ambiental está en este momento en eso que llamaríamos un sentipensamiento ambiental, un sentir lo que pensamos ambientalmente y un pensar lo que sentimos ambientalmente, es decir, volver a coligar el sentir con el pensar, ¿no?, el cuerpo con la razón, esa cosa que la habíamos separada y que no está separada, sino que está en una relación profundamente única, ¿cierto? Somos cuerpos que pensamos, cuerpos que sentimos, así como el árbol, así como el animal, así como la planta, así como la bacteria, todos somos cuerpos que sentimos. Y en la tierra, en la naturaleza, hay una inteligencia, hay una racionalidad y hay una memoria, ¿no es cierto? Nosotros no somos dueños de nada, no somos dueños ni de la memoria, ni del tiempo, no somos dueños de la tierra, no somos dueños. Lo único que tenemos que hacer es cuidar, ¿cierto? Es que nosotros nacimos para cuidar y no para explotar. Nacimos para cuidar y no para devastar. Entonces, como que la educación ambiental debe asumir esa tarea, ¿sí?, en todos los ámbitos, no solamente la educación de los colegios y las universidades, en la que también tenemos que luchar por
por aprovechar las fisuras que hay y generar esa sensibilidad. La gente decía antes conciencia, y no está mal, pero nosotros estamos diciendo generar ese sentimiento, esa sensibilidad ambiental, porque la conciencia todavía es como un elemento muy por allá de una modernidad que pensaba que había una conciencia que como que ordenaba el mundo. No, nosotros no somos ninguna conciencia ordenadora de nada. Nosotros participamos de un orden que es el orden de la tierra y de la naturaleza, que en su amor profundo, ¿cierto?, ha creado todo lo que existe y, por supuesto, aún nos da, aún nos permite disfrutar de ella. Entonces, en esa perspectiva, pensamiento ambiental está trabajando en este momento como un pensamiento muy crítico incluso del ambientalismo sostenible. Digamos, sí, el ambientalismo, del desarrollo sostenible, la sustentabilidad, porque en esas palabras aún está muy fuerte la cuestión económica, ¿no? Y queremos no pelear con ellos, pues no es pelear ese tipo de cosas para nada, sino invitarlos a un diálogo para llegar a la profundidad del corazón de la tierra, no del corazón de las tinieblas, que es una cosa que nos describe muy bellamente un autor pues maravilloso que nos cuenta las atrocidades que cometieron olvidé en este momento, bueno, pero son las atrocidades de los imperios, por ejemplo en África, ¿sí?, de los belgas. Los belgas, sí. Claro, cierto. Sino otra profundidad, que es la profundidad del corazón mismo de la vida, que tiene que ser un amor absoluto, porque para que se haya creado toda esta maravilla de lo que existe, eso solo puede ser producto de un amor absoluto, no de un Dios que está lejos, que está afuera, sino la vida misma, la naturaleza misma, en ese amor permanente, en ese amor que son los apareamientos permanentes, que es la lucha de todos los seres vivos por seguir viviendo y por seguir poblando la tierra permanentemente. Eso es lo que nosotros estamos pensando en este momento. Patricia, de todas maneras, en estos días recientes, cercanos, tuvimos una conversación y unos diálogos con Arturo Escobar y trabajó mucho el contexto del tema de la decolonialidad y el buen vivir. ¿Cómo se encuentran de la mano ese pensamiento ambiental y la decolonialidad como elemento central y fundamental para poder construir pensamiento ambiental? Es una tarea inaplazable, es una tarea ineludible, es una tarea urgente, porque una de las cosas que están más colonizadas es ese pensar lo ambiental como recurso natural. Para mí eso es producto de un proceso de neocolonialismo que se ha venido cada vez aumentando más, sobre todo en el mundo de la industrialización, en el mundo de la empresa, en el mundo de la economía capitalista, que ella va siempre busca usar siempre los términos, aquello que las comunidades de resistencia están pensando. Yo pienso que la economía capitalista va apropiándose de eso y lo va colocando casi que ya en las camisetas que se venden en las distintas tiendas de los centros comerciales. Entonces creo que hay que ser muy críticos y ese ser muy críticos implica siempre pensar quién está diciendo lo que está diciendo, por qué lo está diciendo y desde dónde lo está diciendo. Como diría Michel Foucault, qué sujeto está hablando de lo que está hablando y cuáles son esos discursos, quién le da soporte a discursos como el discurso del desarrollo sostenible o de la sustentabilidad o de las economías verdes o de la economía naranja o ese tipo de cosas que están en los discursos del Estado-Nación moderno. Entonces, en esa perspectiva pienso que la educación ambiental tiene que asumir una tarea que es una descolonización incluso de la naturaleza misma. Mira, antes de que llegaran los españoles acá, y yo creo que muchas comunidades aún ahora
comunidades ancestrales nuestras, comunidades ancestrales de cualquier lugar de la tierra, aún hay comunidades en donde no existe la separación, ni siquiera existe el nombre de naturaleza como algo separado del ser humano, porque en muchas de nuestras comunidades ancestrales y comunidades originarias, no de nuestras, de las comunidades ancestrales y originarias, ¿sí? Lo común, por eso se llaman comunidades, lo que las hace común es esa ley de origen, decían los araucos ahora, que es la tierra. Entonces la tierra es la madre. Fíjate que ya no es un recurso natural, fíjate que ya no es, ¿cierto?, para la industria, sino que es la madre. Y uno a la madre la ama, la cuida, ¿cierto? La preserva de todo mal. Entonces en esa perspectiva, la decolonialidad, digamos, es una tarea que tiene que enfrentar como distintos niveles. Por ejemplo, el nivel del lenguaje es muy importante, porque si nosotros seguimos nombrando lo ambiental como recursos naturales, pues seguimos en la misma lógica de la reducción a una cuestión económica. No es que en un momento determinado el agua sea un recurso, no quiero decir eso, sino la reducción. Y creo que entonces nosotros ante esos discursos reduccionistas tenemos que acudir a otros lenguajes que nos permitan pensar nuestra relación, ¿cierto?, en la tierra, como pluriversos que somos, diría el mismo Arturito, de una manera bellísima, en el otro posible es posible. Sí. Como esos pluriversos, o ese pluriverso y esos pluriversos que somos, ¿no es cierto?, cómo nosotros podemos construir unos lenguajes o aprender unos vocablos de culturas originarias que nos están enseñando cosas muy bellas. Mira, por ejemplo, la palabra Abya-Yala. La palabra Abya-Yala es una palabra que ya se está usando incluso en las constituciones de los estados-nación modernos, como por ejemplo Ecuador y Bolivia. Yo frente a eso tengo mis reservas, sí. Pero lo que quiero decir en este momento es cómo la palabra Abya-Yala es una palabra que nosotros podemos, y la palabra Sumacausae, sí, ¿cierto?, reconstruirlas. Podemos a través de esas palabras construir una manera de habitar la tierra, ¿cierto? En donde para habitar la tierra necesitamos que esa tierra sea fértil y que esa tierra sea generosa y que esa tierra esté en florecimiento. Eso es Abya-Yala. Tierra fértil, tierra generosa, tierra en florecimiento. Para poderla habitar necesitamos que la tierra sea así, ¿cierto? Pero si nosotros al habitarla la devastamos y la volvemos desiertos, recuerda esa frase de Nietzsche que cita muy, muy bellamente nuestro querido Julián Ospina cuando dice el desierto está creciendo, hay de aquel que construye desiertos. Entonces, si nosotros seguimos construyendo desiertos, es decir, seguimos acabando con la fertilidad de la tierra, seguimos acabando con el florecimiento de la vida, seguimos acabando con la generosidad de la tierra. Si nosotros seguimos en esa lógica, pues obviamente ¿qué vamos a producir? ¿No es cierto? Un colapso civilizatorio profundo. Entonces pienso que Abya-Yala nos está invitando, uno, cómo habitan la tierra comunidades originarias y ancestrales. ¿Cuál es el principio, la ley de origen de estas comunidades? ¿Sí? Eso no quiere decir que nosotros nos vayamos a poner taparrabo, no, la gente piensa que cuando uno dice eso, está diciendo vayámonos todos y nos ponemos taparrabo. No, es aprender a habitar la tierra, transformándola, pero transformándola amorosamente, como la madre que es. Es que uno puede transformar. Augusto Ángel tenía una frase que yo amo, que dice, ¿sí?, el problema ambiental no consiste en transformar. El problema ambiental consiste en no saber transformar. Y ese saber es no saber transformar. Okay. Y ese saber, ¿qué es ese saber? Ese saber es sabiduría. Saber viene de sabiduría. ¿Sí? No todo conocimiento es un saber, ni todo saber es un conocimiento. El conocimiento es más una construcción occidental, moderna, que sigue una epistemología, que sigue unas lógicas racionales. Eso es lo que se ha configurado como conocimiento. Pero el saber, la sabiduría, ¿cierto?,
no sigue esas lógicas, sino que la sabiduría es mucho más una comprensión imaginaria también, donde la imaginación juega un papel maravilloso. Los surrealistas nos enseñaron eso, a construir mundos posibles a través de la imaginación, ¿no es cierto? Y que la imaginación nos permitía crear mundos, otros mundos posibles, eso. Entonces, ¿cómo imaginar una manera de habitar la tierra donde nosotros podamos, ¿no es cierto? Quepamos todos, como dicen. Podamos Como dicen los transformar, zapatistas. pero donde quepamos todos. Sí. Y todos es todos, todo lo existente. Sí. Todo lo existente, ni siquiera todo lo Ya vivo. pueden pasar para el almuerzo. Gracias. Ni siquiera todo lo vivo, sino todo lo existente. Porque hay cosas que hemos pensado que no son vivas. Por ejemplo, a nosotros nos enseñaron en los colegios que el agua no era un ser vivo, que el agua era H2O, que el agua era una composición química de 2 moléculas de hidrógeno por una de oxígeno, o no sé qué, ¿sí? O sea, nos colocaron el agua como algo que no estaba vivo. Y resulta que ella es la que origina la vida. Sí. Por tanto, todo lo existente en este planeta merece ser absolutamente amado y respetado. Una piedra, una piedrita, pues resulta que ese es un antepasado, porque la piedra fue primero que el ser humano. Y para que nosotros pudiéramos estar, fue necesaria la piedra, ¿no es cierto? En el sentido que es decir, la piedra es la que nos da el suelo, el sostén primero nuestro es pétreo. Entonces, en esa perspectiva, la propuesta nuestra es una propuesta poética, es una propuesta estética, es una propuesta crítica, donde hacemos todo un trabajo de construcción, incluso de los discursos ambientalistas, oficiantes, etcétera, para mirar qué sujeto está hablando ahí. Y por eso hemos llegado a donde hemos llegado, ¿sí? Y por eso nos entendemos mucho más cuando hablamos con comunidades originarias que cuando hablamos de pronto con las CAR o cuando hablamos con la ministra de Medio Ambiente o el ministro de Medio Ambiente, porque ellos están en otra lógica, que es la lógica de que en el capitalismo es posible cuidar la naturaleza, y yo creo que no. No, yo tampoco veo Lo eso. siento. Y me traes a la memoria cuando hablaste de la piedra y su valor, en una oportunidad que tuve con Álvaro en el sur, conocimos un chico mapuche, ¿no? Un niño, hay unos 8, 10 o 12 años, y nos hizo unas recomendaciones sobre el cruce de un río, ¿no? Y bueno, tuvimos una buena conversa con él, y resulta que cuando nos fuimos a despedir, él se agachó y cogió una piedrita del río pequeña y dijo, llévela para que cuando la vea me recuerde. Me recuerda. ¿Cómo le parece? Qué lindo, qué lindo, qué lindo. No, mira, yo... Esa es una conexión con la Es tierra. una conexión que... y la conexión solo puede ser así. De eso que nos hace llorar de emoción, de eso que nos conmueve profundamente. Mira, yo asisto a veces a algunas conferencias sobre cuestiones ambientales o me llegan trabajos, investigaciones ambientales y me parece que es un esfuerzo inmenso que hace la gente, ¿cierto? Pero cuando todo lo presentan en estadísticas, cuando todo se reduce a números, cuando cómo se vuelve de frío, cómo se vuelve de incomprensible. Puede que yo entienda la estadística, pero no me toca, no me conmueve. ¿No? Sí. En cambio cuando eso que tú me narras ahora, eso me conmueve profundamente, ¿cierto? O sea, es que yo creo que necesitamos conmocionarnos. Necesitamos una educación que nos conmocione, que nos conmueva. Necesitamos una educación apasionada, una educación amorosa, ¿sí? Claro, también tú puedes usar el dato, también tú puedes usar la estadística, por supuesto que sí. Pero la reducción de las investigaciones que se presentan, por ejemplo, a Colciencias, yo soy par de Colciencias, y me mandan unas que yo digo, Dios mío, de razón que a mayores investigaciones en temas ambientales, mayor crisis ambiental. Sí. Si es que esto se investiga y se entrega como un informe frío, ¿cierto? Ya se entregó el informe y se nos olvidó, ¿cierto? Que habíamos investigado, o sea, ya se entregó el informe, nos dieron profesor no sé qué, nos dieron reconocimientos y listo. Entonces hay que
hay que indisciplinar la educación, como dice Julio Carrizosa Umaña, bellamente, hay que indisciplinar la educación, hay que sacarla de las disciplinas, sacarla de los informes, es decir, decolonizarla finalmente. Decolonizarla finalmente, que la educación se convierta en una conversación donde tú no quieres que eso se acabe, donde tú quieres es abrazar al otro y decir, qué bello lo que estamos hablando, qué lindo, qué rico estar contigo hablando de esto que estamos hablando. Que los alumnos te le digan a uno eso. No, maestra, no acabe la clase, o profe, o no, vamos sigamos, a tomar un tinto. porque a esto no nos lo habían dicho antes. Uno siente ahí que algo llegó al corazón de la vida misma de cada uno de nosotros. ¿Sí? Me parece que ahí está, como el claro, la decolonialidad también es una resistencia política muy bella que están haciendo muchos pensadores latinoamericanos, sobre todo aquellos que han estado en la ecología política, han hecho un trabajo muy interesante de una decolonización, pero nosotros también estamos diciendo, bueno, hagamos una decolonización de los sentimientos, de la sensibilidad, porque es que seguimos sintiendo asco. Hablamos de lo ambiental, pero se nos aparece un sapito, una ranita, gritamos, una ratica, un animalito, y entonces ya hasta ahí atropellado. Sentimos un asco, sentimos que nos estamos ensuciando, ¿cierto? Entonces, yo creo que el sentir la vida, sentir la tierra. Augusto Ángel lo decía, ¿no es cierto? Sentir la vida. Él decía, y con esta frase, como que quisiera cerrar con esta frase, decía, la vida si no florece en poesía no vale la pena. ¿Y qué significaba eso? ¿No es cierto? Que el florecimiento de la tierra necesita de que los que habitemos la tierra nos volvamos más unos poetas de la naturaleza y menos unos contadores unos contadores, ¿no? Sí, así como relataba el Principito en el contador en el planeta de la contabilidad. Yo amé mucho ese cuento maravilloso. Sí, así. Porque de verdad que para mí fue iluminador eso, ¿no? Sí, eso es una de las grandes obras. Con el que el Principito es ese, ¿no? Es absolutamente singular y único. Sí, así. Existen millones de rosas, pero él tiene su rosa, su zorrito. O sea, pero así deberíamos ser con todo. O sea, que cada cosa que existe. Ahí vamos aprendiendo al diálogo, pero ya no el diálogo necesariamente incluso entre las personas, sino entre nosotros, el perro, el gato, la paloma, la gallina, el árbol. Eso es una cosa hablarle a la naturaleza, hay que hablarle, abrazar el árbol. Los campesinos doler cuando se ve que un árbol fue mutilado. Ellos le hablan y saben cuando ellas van a crecer, cuando ellas van a dar fruto, y les hablan y les dicen cosas, y ellos mantienen conversando con los árboles, con las plantas, con los animales. O sea, eso no es que uno esté loco. Volver a la palabra. Bueno, yo no sé, enloquezcámonos. Si eso es la locura, prefiero estar loca. Estamos locos. Hay que volver a la palabra. Diálogos con la naturaleza, con la bella Patricia. Y mandándole un abrazo grande, y todos mis afectos y mis respetos a Jaime Pineda, el que llamo yo su hijo. Un abrazo. Él no es mi hijo. Él es mi madre, mi padre, mi tierra natal, que ser maravilloso y extraordinario. Afortunadamente tenemos esos seres en el grupo de pensamiento ambiental que han sido una luz en ese corazón de las tinieblas, ¿no? De Joseph Conrad, porque estamos viviendo una época muy similar a eso que narra Conrad en ese libro, El corazón de las tinieblas. Entonces yo siento que Jaime, Carlitos Mesa, Carlitos Chacón, Augusto Ángel, Julio Carrizosa, Jorge, ha habido una serie de seres maravillosos, ¿no? Que han llegado a nuestra vida, o más bien nosotros hemos llegado, o bueno, nos hemos encontrado en la vida, más bien, y hemos construido unos afectos absolutamente insobornables. Insobornables. Y no hay nada negociable. Nada negociable. Y yo puedo dejarme de ver con ellos años. Y cuando los veo,
es para mí uno de los momentos más maravillosos y epifánicos, porque es el encuentro con otro ser con el que pude compartir o con el que puedo compartir ese amor profundo, casi de una cosa sagrada. Sí. Ahí hay una cosa sagrada que nos une, ¿no? Y que nos une para siempre. Sí, así va a ser y gracias Patricia, un abrazote y gusto en verte y más tarde te volveré a escuchar de nuevo. Un abrazo, chao. Chao.